Hola, buenas noches. En nombre de Domus Instituto de Autismo, les doy las gracias a todos los que están participando. Le doy la bienvenida a la doctora Patricia Zabaleta y a nuestro colaborador, el psicólogo Diego Reza, en el marco del 2 de abril y de este día que nos sirve para pensar en el autismo, para pensar en las personas con trastorno del espectro autista y en el caso de nosotros, lo que pretendemos es hacer acciones que nos permitan de verdad hacer cada vez más conciencia de la dificultad y de la problemática que viven día a día las familias y las personas que tienen autismo. Las familias que tienen un hijo o una hija con autismo y por supuesto las personas con autismo. Tenemos la fortuna de contar con la participación de la doctora Patricia Zabaleta, que en un momento más Mariela nos va a hacer el favor de presentarla más formalmente. Pero de verdad, doctora, es un honor para Domus contar con su presencia, que nos pueda compartir los datos de una investigación que creemos es de suma relevancia para México, para los que nos dedicamos a este tema y la atención de las personas con autismo. Saber esto, saber esta realidad que está presente en nuestro país y que es lo que viven frecuentemente las personas que buscan ayuda, es muy importante. Creo que es un poco complejo y datos muy crudos, pero sin duda saber dónde estamos y cuál es ¿no? el punto de partida es mucho mejor que estar como en las tinieblas. Entonces, no les quiero quitar más tiempo, solamente agradecer nuevamente a todos los presentes y a Diego y a la doctora que nos van a compartir una charla, ir comentando todo esto que la doctora nos va a compartir en relación a esta magnífica investigación que realizó. Los dejo con Mariela para que nos haga favor de presentarte, por favor, Patricia, y después que ustedes los puedan pues llenarnos de mucha información y compartir todo lo que has trabajado. Muchas gracias y aquí sigo presente con ustedes. Pues vamos a dar seguimiento a esto. Como ya vimos, tenemos hoy, esta noche, a la doctora Patricia Zabaleta, quien es toda una figura en la investigación en México, en el área de psiquiatría. Tiene un currículum bastante significativo. Esto solo es una pequeña semblanza para darnos idea de a quién tenemos hoy en este evento de Domus Instituto de Autismo. Muchas gracias, doctora Zabaleta, por estar no solo en Domus, sino también en una preocupación por el tema de autismo. Y ahí es donde creo que hicimos un clic, porque pues, es un tema relevante, ¿no? La doctora Zabaleta actualmente es investigadora del Hospital de Psiquiatría Infantil Juan N. Navarro. Tiene una medalla de reconocimiento, la medalla Ramón de la Fuente como investigadora. Nos va a compartir precisamente su investigación y esta es dada por la Secretaría de Salud y la Fundación de la Fuente. Es profesora titular en la Unidad Temática de Psiquiatría de la carrera médico-cirujano de la UNAM. Profesora adjunto del curso de subespecialidad en Psiquiatría Infantil por la UNAM y profesora del curso de Psiquiatría en el Programa Único de Especialidades Médicas. Pues qué gusto, doctora. Qué gusto tenerte y en este tema, ¿no? Y en este mes, que el 2 de abril, pues es el Día Internacional del Autismo. Para nosotros, tú lo sabes y yo creo que te identificas, todos los días es el tema autismo. Pero Domus organiza actividades muy especiales para conmemorar o para hacer visible al autismo en este mes. Entonces hoy te invitamos por la investigación que hiciste, una investigación muy relevante sobre
el estado, la situación, cómo se está dando la atención a este trastorno del neurodesarrollo, que vale la pena decir, doctora, su incidencia está aumentando cada periodo de tiempo, valga la redundancia, está aumentando, aumentando y aumentando, y hay proyecciones de datos que el dato, pues sí llama la atención, independientemente de que este fenómeno de incidencia ha sido un tema de controversia, si se está diagnosticando mejor, si hay más personas con autismo, etcétera. Es el hecho. O sea, el hecho es que tenemos el trastorno del espectro autista está con una incidencia altísima y se habla de que es más frecuente que la diabetes infantil, que el síndrome de Down y otras alteraciones del desarrollo infantil. Entonces, doctora Zabaleta, pues, que nos describas tu investigación, que nos hagas una descripción de tu investigación y nada más déjame comentar algo, una investigación donde te metiste a cada estado, a la cocina de cada unidad de servicios de atención para ver qué estamos haciendo para atender a las personas con TEA, pero no solo atender, sino con qué contamos, recursos humanos, infraestructura en cuanto a pruebas, materiales, etcétera, y qué hacemos para atenderlos. Y los resultados, pues, desde que lo leímos, así como dijo Judith, es un dato crudo, pero importante para compartir y para partir de ahí para ver que tú haces propuestas bien interesantes con los resultados, como que das línea para acciones, para solucionar varios de los aspectos que tú encontraste necesitan solucionarse. Entonces, pues te cedo la palabra para que nos des nos presentes tu investigación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Judith, Diego, por la invitación a participar a este conversatorio. Me gusta mucho el nombre, ¿no? Conversatorio, que podamos aquí platicar, más que yo venirles a dar una clase de autismo, que ya vi que hay muchísimos aquí especialistas, mucha gente que sabe bastante del tema, ¿no? Voy a compartir mi pantalla en este momento. A ver. ¿Me dicen si la ven, por favor? Sí, se ve. Sí la están viendo. Ok, perfecto. Pues bien, efectivamente yo les voy a hablar acerca de el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro autista en nuestro sistema de salud mexicano. Como dijo Diego, pues la verdad es que creo que no se había presentado esto en la historia, ¿verdad? Por lo que digo, la verdad es que cuando yo empecé a estudiar la maestría en salud mental pública, pues el autismo era un tema que me atraía, y en particular las historias de las familias, ¿no? El penar que llevan, ¿no? El viacrucis que llevan las familias para poder recibir un diagnóstico apropiado y para tener acceso a las intervenciones. Entonces, pues de ahí surgió mi interés y de pronto confluyó con la disposición del gobierno, ¿no? Hace 2, 3 años, bueno, la disposición en primer lugar de la doctora María Elena Medina Mora, que en ese entonces era directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, y que, bueno, pues dio el apoyo también para llevar a cabo este proyecto de investigación a nivel nacional, junto con el secretario de Salud en ese momento, que dio las herramientas también para entrar en comunicación con todos los estados. Entonces, brevemente les voy a compartir los resultados de este protocolo. Digo, no me voy a meter muchísimo en la parte de definición porque, como les decía, creo que ustedes son bastante expertos en el tema, ¿no? Habrá nada más que contextualizar de qué estamos hablando, ¿no? Como bien dijo Diego, de un trastorno del neurodesarrollo que inicia en etapas muy, muy tempranas de la vida, ¿no? Las primeras manifestaciones pueden darse tan temprano como los primeros 2 años de vida, y en la actualidad, pues el DSM-5 engloba 2 principales dimensiones, ¿no? Sintomáticas, o lo que le llaman los core symptoms o síntomas cardinales, ¿no? De esta enfermedad. Uno de ellos, los déficits en la interacción social y en la comunicación, y el otro, los comportamientos restrictivos y repetitivos.
Si bien es cierto que estas son las dimensiones principales, ustedes pueden ver alrededor de estos círculos concéntricos una serie de triángulos, que se insertan dentro de estos círculos, que nos hablan de que generalmente los trastornos del espectro autista no vienen solos, generalmente vienen acompañados de otras comorbilidades, ¿no? Comorbilidades médicas que incluyen pues las epilepsias, los problemas gastrointestinales, los problemas alérgicos, entre otros. Comorbilidades neuropsiquiátricas también, como la comorbilidad con trastorno por déficit de atención, que son prevalencias de comorbilidad altas, los trastornos de ansiedad que presentan estos chicos, y los problemas también cognitivos, ¿no? Aun cuando los chicos tengan un coeficiente intelectual normal, sabemos que la manera de procesar la información, el funcionamiento cognitivo de estos chicos es un tanto distinto, ¿no? De los niños neurotípicos. Entonces, es un trastorno que estamos hablando que es complejo, ¿no? Que es complejo, cuyas causas pues digamos, esta es la complejidad, ¿no? Se ve también aquí en esta diapositiva, donde vemos, por ejemplo, que en algunos casos el componente genético, ¿no? Es un factor hasta en el 10% de los casos de trastorno del espectro autista, pueden presentar o se puede documentar algún tipo de variante genética, lo vemos aquí en los círculos de color naranja, y más abajo podemos ver otros círculos que explican algunos de los hallazgos más consistentes en términos de lo neurobiológico en estos chicos, como alteraciones en el sistema serotoninérgico, alteraciones inmunológicas, alteraciones en el tamaño cerebral global, la presencia de macrocefalia en un subgrupo de estos niños, las anormalidades en el electroencefalograma, como decíamos hace un momento, en algunos de ellos las convulsiones o problemas de constipación severa, y de este lado las comorbilidades psiquiátricas o conductuales como la hiperactividad, la impulsividad, la agitación o los problemas de agresión, la ansiedad, y las comorbilidades cognitivas como los problemas de lenguaje y discapacidad intelectual en algunos casos. Entonces, de ahí que, bueno, es importante no solamente estudiar lo que pasa en otros países, sino también lo que pasa en nuestra situación en México. Como dice Diego, es un trastorno que va en aumento, ¿no? Hasta hace poco, en el 2005, se consideraba un trastorno raro, ¿no? Se decía que era un trastorno raro, que era 70 en 10,000 niños podían presentar este padecimiento, y de repente hay un boom de estudios epidemiológicos, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, en donde empiezan a registrarse a partir del 2007 el Center for Disease and Control, que es quien se encarga de registrar las prevalencias de las diferentes enfermedades médicas. Empieza el autismo a reconocerse como algo que está ahí, que está presente. Empiezan a hacer estudios, ¿no? A nivel de poblaciones abiertas, y oh sorpresa, empiezan a encontrar prevalencias de 1 en 50 en el 2007, y como hay que recordar nada más que esto, generalmente el CDC reporta 2 años atrás, ¿no? Porque el estudio lleva su curso, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de 2007, estamos yéndonos 2 años hacia atrás, ¿no? 2008 estaríamos yéndonos hacia 2 años hacia atrás, pero vean cómo cada año, anualmente, empieza a haber un incremento que empieza a llamar la atención, ¿no? O sea, cómo es que se estaban detectando cada vez más niños, de 1 en 150 a 1 en 110, aquí es 1 en 70 niños, o sea, hombres masculinos, y vean para el 2011, 1 en 88 niños, ¿no? 1 en 54 niños y 2 en cada 252 niñas. Entonces, realmente sí empezó a ser preocupante. El tema del autismo empezó a tomar relevancia a nivel médico, a nivel de sistemas de salud pública. Y la última prevalencia, vean, del 2018, 1 en 58 niños en Estados Unidos. Las prevalencias varían de país en país. En general, se acepta o se reconoce una prevalencia mundial global que va del 0.6
0.7 al 1%, pero hay estudios incluso con prevalencias de hasta el 2%, ¿no? Depende de la fuente que se consulte, depende de la metodología que se haya utilizado. Sin embargo, como bien lo dijo Diego, el consenso alcanzado en la ciencia es que las prevalencias van en incremento. Eso sí ya está consensado, o sea, hay una reproducibilidad. Sin embargo, aunque hemos tenido progresos en ese sentido, todavía hay países en donde no hay estudios epidemiológicos, donde no se sabe, se desconoce, ¿no? Cuál es la prevalencia de este trastorno. ¿Qué sabemos en México de los TEA? Seguramente ustedes conocen muy bien el estudio que realizó el doctor Fombone, que está particularmente interesado en este tema, es un apasionado de la epidemiología de los trastornos del espectro autista, y yo creo que todo lo que sabemos es por él, ¿no? O sea, en términos de la epidemiología y la reproducibilidad de muchos estudios han sido a partir, pues, de que él se ha encargado, ¿no? Creo que ha viajado por todo el mundo y se ha dedicado a hacer estudios de prevalencia, ¿no? En distintos continentes. Entonces, él pues también realizó el estudio aquí en México, un estudio que llevó más o menos 10 años llevarse a cabo, ¿no? Y finalmente este estudio reportó uno en 115 niños, que es la prevalencia, vean, se parece mucho a la prevalencia mundial. Hace un rato les dije de 0.7 a 1%, aquí hay un rango de prevalencia de 0.6 a 1.1%. Ajá. En esta muestra que realizaron en la ciudad de León, Guanajuato, en la muestra obtenida el 80.6% de estos niños, bueno, eran del sexo masculino, y una tercera parte de estos chicos tenía discapacidad intelectual y 69% tenían un problema conductual concurrente, ¿no? Coincide con lo que mencionábamos en un principio, que las comorbilidades son altas, que no viene solo, sino que viene acompañado de otras dificultades. Y también encontraron lo mismo que se ha reportado en otros estudios epidemiológicos, un ratio de hombre-mujer de 4:1, es decir, por cada 4 niños afectados hay una niña afectada, ¿no? Sigue siendo todavía una controversia esto, aunque sabemos bien que los trastornos del neurodesarrollo siempre son más frecuentes en el sexo masculino. Ajá, pareciera que las niñas por ahí pueden estar también subdiagnosticadas, de tal manera que todavía no tenemos como las prevalencias reales en el caso de las niñas. Esta es una tabla del mismo estudio de Fombone que, digamos, nos va introduciendo al tema y a lo que yo estudié. Es que esta es una tabla más general y después voy a ir ya con mi protocolo de investigación desglosando lo que encontramos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Recuerden que esta muestra es de León, Guanajuato. Y lo que nos dicen aquí es que la edad en que los papás notaron los primeros síntomas, pues más o menos en la mayoría de estos casos, tomen en cuenta que es una N de 36, vean, es una N pequeñita realmente. Si tomamos en cuenta los 12,000 niños que evaluaron, al final pues solo 36 se confirmaron el diagnóstico, ¿no? Pero en esta muestra de 36 niños con TEA, el 44%, o sea, 16 familias dijeron que la edad en la que notaron los primeros síntomas fue entre los 24 y los 36 meses, o sea, esto es entre los 2 y los 3 años, ¿no? Las familias se percatan que algo está ocurriendo con el niño, y la edad en la que primero entraron en contacto con los servicios también en la mayoría de los casos fue en edades similares, ¿no? Entre los 24 y los 36 meses. Sin embargo, a pesar de que entraron en contacto con estos servicios de salud, la edad formal del diagnóstico en la mayoría o en la mitad se alcanzó entre los 36 y los 60 meses. Esto nos está indicando que hay un periodo de tiempo entre que los padres se percatan de esta normalidad y el tiempo en que obtienen el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico parece que no llega tan rápido, que tardan alrededor más de 1 año, ¿no? En esta muestra, incluso más de 2 años para poder obtener el diagnóstico. Entonces, esto era parte de los antecedentes con los que se contaba. Ajá. Y de ahí que un poco la pregunta de investigación que me di a la tarea de responder fue cuánto tiempo, ¿no? En nuestro país, cuánto tiempo se demora el diagnóstico.
Y les traigo aquí, vean, esta es ya una publicación que ustedes pueden consultar. Es un artículo que está publicado en la revista Psychiatry Services, Rutas al diagnóstico de trastornos del espectro autista, en México, ¿no? Esto fue un artículo que se publicó el año pasado, en el 2020, fue, digamos, fue lo que precede al estudio de infraestructura de atención. ¿Y qué fue lo que hicimos en este estudio de rutas al diagnóstico? Pues lo que hicimos fue que entrevistamos a 186 familias de niños con trastornos del espectro autista. Es una muestra ya relativamente grande, ¿no? Hay que tomar en cuenta que eran familias de el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que es de la Ciudad de México, y la otra parte era del Hospital Pediátrico Infantil, el Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces teníamos dos muestras, uno de un hospital de pediatría y otro del psiquiátrico infantil, uno de la provincia y uno de la Ciudad de México. La edad promedio de los niños que participaron, bueno, de los casos, ¿no? En este caso, los casos con trastorno del espectro autista era de 7.9 años, con una desviación de 3.7. En su mayoría también eran niños, eran hombres, en el 88%. En la mayoría de ellos estaban ambos papás, y en la mayoría de ellos los niños estaban escolarizados. Esto es importante decirlo, porque los resultados que aquí voy a mostrar solo representan a un subgrupo en particular, ¿no? O sea, escolarizados, que ya tenían el diagnóstico, que estaban recibiendo atención de alguna manera. Hay que tomar en cuenta que hay muchos niños que todavía no reciben atención o no reciben el diagnóstico, y entonces los resultados pueden ser distintos a lo que aquí voy a presentar. Esta tabla que ustedes ven aquí, hace un rato les enseñé el estudio de Pombonet, donde de manera somera, ¿no? Preguntaron, ¿cuándo se preocuparon? ¿Cuándo recibieron el diagnóstico? Nosotros lo que hicimos es una entrevista muy minuciosa, muy dirigida, desarrollada particularmente para detectar estas variables, y lo que nos interesaba saber no era nada más en qué momento los papás se preocupaban, sino desglosar la demora. O sea, ¿quién se está tardando, no? ¿En qué pedacito de este trayecto al diagnóstico nos estamos atorando, ¿no? ¿Dónde nos atoramos? Porque si sabemos dónde nos atoramos, entonces también podemos hacer intervención, ¿no? Podemos hacer política pública en términos de detectar y reconocer qué parte de este caminito hacia el diagnóstico es el que está flojo, es el que está débil, ¿no? Y entonces, aquí están las distintas variables de la trayectoria, ¿no? Primero, efectivamente, la edad en la que los papás se preocupan, pero una vez que se preocupan, no necesariamente implica que va a detonar una búsqueda de atención, ¿no? No necesariamente. Entonces, les preguntábamos a los papás a qué edad empezaron a preocuparse, qué cosas les preocuparon, y qué edad tenía el niño cuando tuvo o cuando la mamá consultó por primera vez por estos problemas del desarrollo. Una vez que preguntábamos eso, a partir de ahí se detonaba la trayectoria de atención, donde le decíamos, bueno, ¿con quién fue usted? ¿Y qué le dijo esta persona, no? ¿Qué le dijo? Y ahí podíamos incluir personal médico, no médico, grupos de apoyo religiosos, sociales, o sea, todo lo que quisieran, ¿no? Porque en realidad la trayectoria de atención sabemos que no solo involucra el sistema médico, ¿no? O el sistema de salud, sino que muchas veces nuestras familias mexicanas también se dirigen a los contextos sociales para buscar respuestas, ¿no? A las dudas en torno al desarrollo. Y esto puede ser el grupo religioso, ¿no? Puede ser la abuelita, ¿no? Puede ser la cuñada que ya tiene más experiencia con otros hijos, es decir, los maestros o ¿no? o las nanitas en la guardería, etcétera, etcétera. Entonces se les preguntaba con quién habían ido, qué les había dicho esta persona y qué les había recomendado que hicieran. Y así nos fuimos. Después de esa, ¿con quién te fuiste? ¿Con quién te fuiste? ¿Con quién te fuiste? ¿No? Hasta que finalmente aparecía el diagnóstico y aparecía el sistema de salud. Nosotros tuvimos la capacidad de identificar en qué momento estas familias
entraron en contacto con el sistema de salud, y una vez que estaban en el sistema de salud, ¿cuánto tiempo se tardó el sistema de salud en otorgar el diagnóstico? O sea, desglosamos ahora sí a los papás del sistema de salud, ¿no? Porque lo que han hecho los estudios internacionales es dar una demora general, una demora completa, o sea, tardan 36 meses, 48 meses, pero no sabemos, o sea, no sabemos quién se tarda, ¿no? ¿Quién se tarda? ¿Son los papás? ¿Somos los clínicos? ¿Es el sistema? ¿No? Entonces, de ahí es que vinieron estas preguntas y este desglose de variables. Les voy a mostrar aquí, estos ya me gusta porque ya son familias mexicanas, ¿no? Ya podemos decir nuestros propios datos, ¿no? Ya no tenemos que tomar el dato de Inglaterra o de España o de, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero era importante que nosotros sepamos qué está pasando en nuestro país. Entonces, vean, más o menos la edad en la que los padres se preocupan es a los 20 meses, esto es más o menos al año y medio, año, ¿no? Año, pues sí, año 10 meses, pero hay una variación importante, ¿no? Que va desde 10 hasta los 30 meses. Algo que mencionar es, y bueno, una cosa que hicimos es ver si había diferencias entre aquellos niños que tenían actualmente el diagnóstico de Asperger o el diagnóstico de autismo, y lo que vimos es que, a ver, Karen ahí nos está señalando, me parece, y lo que vimos fue que no había diferencias. Bueno, en el Asperger, la edad de las preocupaciones, vean, era un poquito mayor, a los 2 años, que en el autismo. Es decir, los niños que actualmente tenían el diagnóstico de Asperger, parecía como que los papás se preocupaban un poquito más tarde. Ahora, ¿a qué edad ocurre la primera consulta por estas preocupaciones en el desarrollo? En total, para la muestra total, ocurrió a los 30 meses, ¿sí? Y aquí ya empezamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas, donde los niños con diagnóstico actual de síndrome de Asperger, los papás tardaron más en consultar, ¿no? Tardaron más en ir a un servicio de salud o preguntar qué estaba pasando con su niño, que en relación con los niños que tenían el diagnóstico de autismo. Y pues bueno, empezamos a ver, ¿no? Severidad, ¿no? ¿Por qué se preocupan? ¿No? Por ejemplo, en el caso del autismo, pues una de las preocupaciones más frecuentes era que no hablaba, ¿no? A comparación de los niños con Asperger, que como sí tienen el lenguaje, eso podría, ¿no? Podría favorecer que las mamis tarden un poquito más en consultar. Luego tenemos ya aquí la edad del diagnóstico. Vean, la edad del diagnóstico en promedio tiene una mediana de 48 meses, esto es 4 años de edad, como lo reporta la literatura. Actualmente los estudios de intervención nos dicen 4 años ya es tarde, ¿no? Ahora cuando hablamos de diagnóstico temprano ya nos dicen, tiene que ser antes de los 3 años de edad o a los 3 años de edad, ¿no? O sea, porque entre más temprano empiece la intervención, mejor pronóstico para estos niños. Entonces, 4 años de edad en promedio, pero vean, otra vez hay una diferencia extremadamente significativa entre autismo y Asperger, donde Asperger, el diagnóstico definitivo se dio hasta en los 84 meses de edad, que esto es 8, 9 años de edad, mientras que en el autismo 4 años de edad. Y aquí ya está, vean, entonces, ahora sí que, ¿quién se tarda más, no? Nos vamos a ver cuánto tardan los papás, una vez que se dan cuenta de que hay algo con sus hijos, cuánto tardan en buscar ayuda. Vean, para la muestra total son 6 meses, que realmente es poco tiempo. Es poco tiempo, ya podemos desglosar la demora, ¿no? En esta muestra, los papás realmente se tardaban poco. Vean, para autismo, 4 meses. Asperger, 1 año, o sea, como que tienden a ponerse en acción rápido, ¿no? Tienden a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Algo estoy viendo que no me gusta, ¿no? Sin embargo, vean la demora del sistema de salud. Ahora sí, una vez que estos papás ya habían consultado por esas dificultades en el desarrollo, pasan hasta 18 meses, pero con una variación muy amplia, desde 8 hasta 36 meses, que eso pueden ser hasta 3 años.
O sea, 3 años que un chico, porque aquí ya les estoy hablando solo sistema de salud. En la trayectoria fuimos identificando ya unidades médicas, ¿no? Especialistas, profesionistas, etcétera, etcétera. Entonces, vean, hasta 3 años, ¿no? Y en el caso del síndrome de Asperger, ¿no? Más de 3 años en que el chico pudo haber andado ahí en los servicios, ¿no? Ya hay servicios especializados, ahorita lo vamos a ver en la trayectoria, y de todos modos no recibir un diagnóstico. Ajá. En general, ahora sí, ya cuando decimos, pues la demora total, cuando sumamos la de los papás más la del sistema de salud, nos da una demora total de 27 meses, y cuando lo dividimos por diagnóstico, de 23 meses para autismo y de 48 meses para Asperger. Y ahora sí, en población mexicana. ¿Qué pasa con otros países? Ajá, vean, en muestras clínicas, como es la de nosotros fue una muestra clínica, vean más o menos, pues se parece, ¿no? A lo que está reportado. Por ejemplo, Brasil reporta una demora de 36 meses, ¿no? España, este es de 13.6 meses, pero hay que tener cuidado con este dato, porque este dato fue después de que echaron a andar un programa de capacitación para los médicos generales. Fue un programa en cierto hospital y evaluaron el impacto de este programa, ¿no? En la demora. Entonces, realmente, pues sí observaron que se reducía de manera significativa el tiempo al diagnóstico. Vean la demora en muestras comunitarias. Esto quiere decir que incluyeron chicos que están en sociedades civiles, no solo en hospitales, sino que están en sus casas y les mandaban el cuestionario vía electrónico. Y lo que vean más o menos, el Reino Unido encontró una demora de 42 meses. Son muestras grandes, son más de 1,000 niños, ¿no? En estas muestras. Para Estados Unidos, 30 meses. India 32 meses, y este reciente que salió un poquito antes del de nosotros, en Alemania 55 meses. Y uno pensaría, bueno, es México, es que, ¿no? Siempre tendemos a pensar, pues es que sí, es México, siempre, ¿no? Tenemos que echarle la culpa que quizá no tenemos todos los recursos que tiene un país de primer mundo, ya no se dice así, sino de alto que está de altos ingresos, ¿no? En países de altos ingresos, pero vean cómo no, cómo pareciera que el tema de la demora así es un problema que se presenta en distintas poblaciones y que es independiente también del nivel de desarrollo que tenga el país, ¿no? Entonces, hay dos cosas que ya confluyen. Por un lado, confluye y estamos de acuerdo que las prevalencias están en aumento y que eso se replica en distintos países. Segundo, que el diagnóstico es difícil, que en general el sistema se tarda en dar un diagnóstico para estos chicos, o sea que hay una demora en el diagnóstico y que esto también se replica en distintas poblaciones, ¿no? Europeas, americanas, brasileñas, ¿no? En Latinoamérica incluso, y ahora nosotros, México. Entonces, ¿qué más pasó en nuestra trayectoria? Pues quisimos identificar también quiénes eran los profesionistas de salud que estaban involucrados, ¿no? En esta trayectoria, porque al conocer quiénes son estos profesionistas, pues ahí también es donde podemos hacer la intervención. Este cuadrito, primer cuadrito que ustedes ven azul, son nuestros 186 participantes, ajá. Aquí esta C que ven aquí dice contacto 1, o sea, con la primera persona que fueron, contacto 2 con el segundo profesionista que fueron, contacto 3, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, así sucesivamente. Nosotros tuvimos unas trayectorias que iban desde 1 hasta 11 contactos. Ajá. En promedio, más o menos, los papás visitaron entre 5 y 6 profesionistas. Por eso es que aquí nada les estoy mostrando los primeros 6. Ajá. Cada color representa un especialista. En este caso, el azul clarito representa a los profesionales de la salud mental. ¿A quién me refiero? Psiquiatras, psiquiatras, psicólogos. Ajá. Y decidimos incluir aquí a los neuropediatras porque realmente no son tantos, o sea, no hay tantos en el país y sobre todo en la provincia, y porque el neuropediatra, pues, tiene una formación en neurodesarrollo, ¿no? O sea, tiene una formación en términos del autismo. Entonces, por eso es que decidimos incluirlo como un profesional
de la salud mental. Ajá. Luego vienen los pediatras, ¿no? Podrían ser pediatras generales o pediatras con cualquier otra especialidad. Luego en verde pueden ver ustedes a los médicos generales y familiares. Y en naranja, aquí este cuadrito debe decir en naranja, son otro tipo de especialistas. Podían ser terapeutas del lenguaje, ocupacionales, rehabilitadores, odontólogos, otro tipo, ¿no? A lo mejor le preguntaron a otro tipo de especialista. Entonces, de entrada, esta nos permite ver las líneas que se ven sombreadas. Hay un mapa en internet interactivo donde ustedes le pueden dar clic y se van moviendo las trayectorias, pero más o menos las líneas grises nos indican cómo se fueron concentrando, ¿no? Las distintas familias. Y lo que podemos ver es que, vean, la mayoría, o sea, el primer contacto, o sea, el primer profesional médico con quien preguntan acerca de sus preocupaciones del desarrollo es el pediatra. La mayoría de estas familias aquí fueron con el pediatra, de 186, 76, fueron al pediatra y le dijeron, oiga, estoy preocupado por esto que está pasando con mi hijo. Después del pediatra aparecieron también los profesionales de la salud mental, que aquí sí tengo que decirles que en su mayoría eran los psicólogos. A quienes le preguntaban en su mayoría eran psicólogos. Pero en tercer lugar, y no es menospreciable la cantidad, hasta 35 familias dijeron que fueron con el médico general. Entonces, vean, pues de entrada ya estamos viendo tres profesionales donde podemos intervenir, ¿sí? Pediatras, médicos generales o familiares de primer nivel, ajá, y los de salud mental, que en este caso serían psicólogos de primer contacto. ¿Qué pasa en el contacto 2? Pues claro que las familias se mueven, ¿no? Algunas se siguieron acá, hasta como ven, se siguieron hacia los profesionales de la salud mental, pero otros pasaron, ¿no? Pudieron haber pasado de pediatras a salud mental o de profesionistas de salud mental a pediatras, etcétera, etcétera, porque sabemos que este es un proceso dinámico y de repente es difícil representarlo así en una figura, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que el cuadrito que tiene que ver con profesional de salud mental, ¿qué pasó? Aumentó, ¿verdad? Y en el contacto 3 aumentó, o sea, fue en aumento, o sea, como que cada vez las familias se movían más hacia del pediatra hacia profesionales de salud mental, porque vean qué pasa con el pediatra, este cuadrito, este rectángulo se va haciendo más pequeño, vean, de 76 a 49, de 49 a 25, de 25 a 21, o sea, como que el pediatra va perdiendo fuerza, va perdiendo representación a lo largo de esta trayectoria, ¿no? Al diagnóstico, vean, ya en el contacto 6, ya el pediatra por ahí ya ni aparece, ¿no? Ya anda por ahí 8 familias nada más. El médico general, vean, también va perdiendo ahí ya su representación, ajá, y vean cómo los profesionales de la salud mental están prácticamente pues sí, haciendo, digamos, formando parte de la trayectoria. Para el contacto 6, más o menos ya el 70% de las familias habían recibido el diagnóstico. Ajá. Entonces, ahí ya ligamos el resultado anterior con ¿verdad? Primero, el sistema de salud se tarda, pero además, ¿quién fue el que representó ese sistema de salud? Pues nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental. Y pues es, oh sorpresa, ¿no? Porque uno pensaría entonces que es porque, no, es el pediatra, ¿no? O sea, el pediatra no le hace caso a las mamás. Pues sí, esa es una posible explicación, pero en esta trayectoria, los profesionistas en salud mental rápidamente, digamos, se posicionan, ¿no? En esta búsqueda de diagnóstico, es decir, las familias por alguna razón llegan con ellos, ¿no? Porque los refirieron o porque ellos buscaron, por lo que sea, ¿no? Pero llegan con un profesional de la salud mental. Entonces, eso sí es un foco rojo para nosotros, porque entonces, si estamos hablando de que la mayoría de estos profesionistas tendrían que tener una formación, un conocimiento en este diagnóstico, y estamos viendo que la demora diagnóstica es larga, entonces ahí hay un punto para intervenir, ¿no? En nuestros profesionistas. ¿Sí? Ese es un objetivo importantísimo a atender como tú lo propones, ¿no? Al final de tu investigación. Tenemos que hacer algo con los recursos humanos que están encargados de la atención al TEA desde su diagnóstico.
Pero un dato bien interesante que presentaste es, pues a nivel mundial, la dificultad del diagnóstico es similar. Parecida, exacto, ¿Esto es por parecida. la naturaleza del trastorno o por la formación común de los profesionistas de salud mental alrededor Sí, del mundo? sí. Yo diría que son las dos cosas, Diego, porque por un lado, eh, pues es un diagnóstico que ha adquirido, es decir, que se ha diferenciado de otros diagnósticos de manera reciente, ¿sí me explico? O sea, las clasificaciones diagnósticas lo sacaron de la discapacidad, lo sacaron de los trastornos del lenguaje, ¿no? Sobre todo de la discapacidad, ¿no? El CDC tiene una diapositiva muy bonita de cómo la prevalencia de discapacidad intelectual va hacia abajo y la del autismo va hacia arriba, ¿no? O sea, cómo van bajando las prevalencias de discapacidad y la del autismo sube, ¿no? Entonces, si hablamos de clasificaciones diagnósticas, diríamos que es relativamente nuevo, ¿no? El diagnóstico. Y digo, el diagnóstico, digo, está descrito, ¿no? Digo, por Asperger desde 1950 y tantos, ¿no? Pero 70, ajá. Pero a lo que me refiero es, acuérdense que los médicos, los profesionales nos guiamos pues por categorías de diagnóstico, ¿no? Entonces, si no aparecía en las clasificaciones diagnósticas, pues no lo íbamos a ver. Por otro lado, los estudios neurocientíficos también permitieron diferenciarlo, ¿no? Los estudios de resonancia magnética funcional, ¿no? O sea, toda la tecnología con la que se cuenta actualmente nos ha permitido conocer cómo funciona el cerebro de una persona con trastorno del espectro autista. Entonces, también eso ha sido una formación nueva para el clínico, ¿no? Y en tercer lugar, pues sí, como tú dices, la falta de conocimiento, pero pues la falta de conocimiento va de la mano pues con los avances de la tecnología, ¿no? Esa es una gran deuda, ¿no, doctora? La falta de conocimiento y por lo que presentaste de los diferentes países, muy generalizada, ¿vale? Es muy general. Es correcto, es Ahora correcto. presentaste otro dato que es bien crudo. Desde Sí, los 10 meses los papás se pueden preocupar sí, sí, y hay sí, factores culturales allí, ¿no? Que ellos también demoran en buscar una ayuda, pero si la buscan se enfrentan a esto que estamos viendo aquí. exactamente, Este, exactamente, exactamente. imagínate, imaginemos si a los 10 meses pudiéramos validar a los papás, o sea, algo pasa en el neurodesarrollo de tu hijo y detectarlo y Algo atenderlo. pasa, exacto, algo pasa, ¿no? Hacer caso cuando las mamás nos dicen, Hacer caso. algo veo. Sí, Sí, es sí, que no sé cómo lo ves, doctora. Ahorita dejo que sigas con tu investigación, sí, sí, adelante, adelante, así no pero nos sí, aburrimos. exacto. No sé cómo lo ves, pero eh, pareciera que a veces nos aferramos tanto a querer ver autismo que dejamos de ver otras posibles alteraciones del neurodesarrollo o nuestro desconocimiento o lo queremos hacer así, así, Exacto, exacto, de una entrevista, a una una entrevista. observación, y si no te huele, pues no es, pero pues no es de que te huele, es que tienes que indagar, ¿no? Exacto, exacto. Eh, digo, aquí hay que entender dos cosas, ¿no? Uno es, por ejemplo, el abordaje médico de que tiene el médico, pues la consulta médica muchas veces no nos permite, digamos, visualizar todas las conductas repetitivas, ¿no? O estereotipadas en una consulta de media hora, ¿no? En un hospital general, ¿no? Muchas veces, pues eso no nos permitiría como ver todo el repertorio, ¿no? De conductas. Ujú. Pero dentro de la parte de los psicólogos, ahí sí, pues es importante, ¿no? O sea, el formato de la consulta es distinto, ¿no? Claro. Aunque, ojo, fíjense, en el contacto uno son pediatras, ¿eh? O En sea, este, sí, sí, en son este- pediatras quienes los ven. y en este dato de España, que pues es el país, digamos, que mejor práctica tiene, ¿no? Por Sí, el dato que presentas. Pero fue después de un trabajo con el sector médico. es correcto. ¿Pediatras o profesionales de la salud? Ahí eran pediatras, pero es que ahí el pediatra sí ve en el primer contacto a los chicos.
O sea, en nuestro caso, por ejemplo, no tenemos pediatras en los centros de salud, son los médicos generales, ¿no? Ya hay que hacer un plan, doctora, de capacitación al primer y segundo nivel. Bueno, ya. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, pues aquí está, ¿no? Mira, Diego, razones para el diagnóstico. Por supuesto que esto es multifactorial, ¿no? No se lo podemos atribuir a una sola razón, ¿no? Pero en términos del clínico, muchas veces, pues sí hay aprensión. Y eso está escrito, ¿no? Está escrito en estudios cualitativos que se han hecho con personal de salud, en términos de no dar un diagnóstico, de esperar, ¿no? De no tener clara como la conducta y de decir, con esta visión del desarrollo, que el niño va a mejorar, ¿no? Que con intervenciones específicas va a ganar lenguaje o que haciendo modificaciones al ambiente, ¿no? Pues que el niño hay que esperar, ¿no? Hay que esperar otro punto en el que se tiene que trabajar mucho con el médico, ¿no? Es que no se puede dar el diagnóstico de autismo hasta que no tenga los 4 años, ¿no? Entonces, mientras no es autismo, entonces espérese a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, tenemos un sistema muy reactivo, ¿no? Hasta que aparecen los síntomas ya más claros, se actúa, pero no cuando las señales tempranas se empiezan a ver. Exacto. Otras razones que involucran al sistema, bueno, pues la falta de equipos multidisciplinarios, ¿no? Sabemos que entre más chiquitito es el niño, pues es más difícil la evaluación, ¿no? Y que por supuesto que podemos no saberlo todo, ¿no? Pero tampoco estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, ¿no? De manera multidisciplinaria. El desconocimiento de protocolos o de instrumentos al diagnóstico, y ahorita voy a hablar de eso en la parte de infraestructura, ¿no? Y bueno, por ejemplo, algo que señalamos en esta publicación internacional, que es que en México el médico general no cuenta con una guía de detección y manejo en el primer nivel de atención. Esperemos la oportunidad. En Domus estamos trabajando justo en eso, en una guía para la detección desde el primer nivel de atención, que sea una detección muy temprana cuando las señales empiezan a aparecer, aunque no conformen todavía el diagnóstico, ¿no? Exacto. Con señales mínimas suficientes para empezar a hacer algo para que este neurodesarrollo no se... Exacto. Muy bien. Bueno, último dato de este estudio, ¿no? Algunas variables, ¿no? Variables relacionadas con mayor tiempo de demora. Por ejemplo, las niñas, vean, las niñas tardaron más en realizarse el diagnóstico, ¿no? La edad en la que el niño se consultó por primera vez, es decir, entre más se tardaron en consultar, más tardó el diagnóstico, ¿no? Haber recibido diagnóstico de Asperger ya en el momento actual se asoció con un mayor demora al diagnóstico, y familias con ingresos más altos, que no me refiero a familias ricas, sino en el tabulador de estas familias que participaron, las que estaban más arribita, que no crean que eran, digamos, las más arriba eran un ingreso mensual de 12,000 pesos, o sea, no estoy hablando de aquí de, ¿no? Niveles socioeconómicos así muy altos, ¿no? Pero sí, a mayor nivel de ingresos había una mayor posibilidad de tardarse más, y esto también nos llamó la atención, ¿no? Lo que creemos es que más bien eso fue una variable que se asoció a buscar más contactos, ¿no? O sea, entre más recurso hay, había más posibilidad de pedir diversas opiniones, ¿no? Para llegar al diagnóstico. ¿Y qué variables sociodemográficas se asociaron con una menor demora? Cuando ya había el antecedente de alguien en la familia con autismo, vean. Entonces eso funciona, ¿no? Como un detonante, porque ya lo conocen, ya saben de qué se está hablando, entonces sí se asoció con una menor demora, ¿no? Vean, sí, haber consultado por primera vez con un profesional de salud en comparación con un pediatra también se asoció con menor tiempo al diagnóstico. La historia de regresión en el desarrollo también, porque son conductas graves, entonces ahí sí también al clínico de alguna manera le llaman la atención. Y haber estado preocupado por problemas del lenguaje, ¿no? O no lenguaje. Ok. Entonces, bueno, pues este estudio de trayectorias justo fue el que dio parteaguas, ¿no? O sea, a ver, dijimos, bueno, pues van con los pediatras, se tarda el sistema de salud, ¿no? Tardamos mucho. Y
pues, por qué no hacemos un diagnóstico de cómo estamos, ¿no? Diagnosticando autismo y con qué recursos contamos en el país para la atención de los mismos? Y este es el estudio de infraestructura disponible que realizamos con el Instituto Nacional de Psiquiatría bajo la directriz de la doctora María Elena Medina Mora, que incluyó, como les dijo Diego, el sector público principalmente. En aquel momento pues todavía teníamos, lo del IMSS, el ISSSTE, ¿no? Esta división de IMSS, ISSSTE, incluimos Secretaría de Salud, ajá, y lo que no incluimos fue Pemex, Sedena y Marina, ajá, pero incluimos IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, incluimos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Desarrollamos un cuestionario de infraestructura para preguntar los recursos. Eran preguntas cerradas en donde ellos tenían que contestar sí o no y tenían que contestar cuánto, con cuánto contaban, unidad por unidad de todo el país, ¿no? De primer nivel, incluso unidades rurales, hospitales generales y hospitales de alta especialidad. Y como parte de ese cuestionario les preguntamos también que se fueran a sus registros, porque ahí sí, en todas las unidades tenemos la obligación de llevar un registro de un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué los estamos atendiendo? Entonces les preguntamos, dime cuántos casos tienes reportados en tu unidad de autismo, ¿no? Y bueno, pues en el primer nivel de atención nos reportaron para 12,000 unidades, 12,000 unidades encuestadas, 12,472 unidades encuestadas, nos reportaron 2,915 en el primer nivel de atención casos, lo cual representa el 23%. En los hospitales de alta especialidad, 2,749, que representan el 22% de esta muestra, 2,600 en los hospitales generales, vean, 2,200 en los psiquiátricos, miren los pediátricos, 1,800, y bueno, los comunitarios, 106, que no está nada mal, porque son de comunidad, son los rurales, ajá. Entonces sí había ahí, sí hay casos, ¿no? También en términos de lo rural. Pero bueno, ¿qué nos dice este número en sí? Aquí les voy a mostrar esta diapositiva. Si nosotros ya tenemos la prevalencia calculada, ¿no? De que decimos que más o menos la prevalencia es del 0.8%, ¿no? A la edad de 8 años, ¿no? Como lo reporta el CDC. Y tenemos la población por el INEGI de niños nacidos en el 2017 y, la población hasta los 8 años de edad. O sea, podemos saber de ese total de niños, ¿cuántos se calcularía que tendrían autismo, ¿no? Sería el 0.8% de esa población de 8 años, por estado. Podemos desglosarlo por estado, porque cada estado tiene un número diferente de niños, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí está Jalisco, ¿no? Entonces, la prevalencia estimada, porque esta no es la reportada, o sea, esto es en base a un número hipotético. Si la prevalencia es de 0.8, ¿no? O 1%, la prevalencia sería de 29,297 casos en Jalisco, ajá, al 2017. La prevalencia en Ciudad de México sería de 25,274 niños con autismo. 24,815 en Veracruz, en Puebla y así, ¿no? O sea, nos vamos a Colima, que es un estado chiquitito, 2,000 casos, ¿no? Esa es estimada, hipotética, ¿ok? Ahora, fíjense bien, esto es lo que nos reportaron a nosotros. En Jalisco, 2,719 casos de el 29,000 calculado. En Ciudad de México, 2,997 de 25,000. En Veracruz, 681 de 24,000. Y así sucesivamente. O sea, realmente el reporte pues está muy bajo de acuerdo a lo que se estima por la prevalencia. Ajá. En este caso, en general, estamos hablando de que solo se está cubriendo el 4% de los casos calculados reales, ¿no? O sea, que realmente los casos registrados, porque a lo mejor sí están con otros diagnósticos o por otros motivos de atención, ¿no? Pero digamos, el sistema está cubriendo solo el 4% de los casos calculados, ¿no? De manera hipotética, o sea, es un número realmente bajo, ¿no? Y bueno, ¿qué hay, no? ¿Qué hay en términos de las intervenciones? Aquí están las unidades por tipo primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y por nivel, y el tipo de atención. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántas de estas unidades tenían instrumentos para hacer tamizaje en autismo, por ejemplo, ¿no? O para hacer un diagnóstico confirmatorio, o para dar tratamiento farmacológico,
Entonces, para hacer tamizaje y diagnóstico confirmatorio, lo que más, digamos, la proporción mayor fue en el primer nivel de atención, con el 12% para tamizaje y 3% para confirmatorio. Ajá. El tratamiento farmacológico, vean, la mayoría de las unidades decían, sí tenemos tratamiento farmacológico, ajá, que incluía para las comorbilidades, no para el autismo. Ustedes saben que lo que se trata son las comorbilidades, o sea, que incluía tener acceso a un antipsicótico, tener acceso a un antiepiléptico, tener acceso a un estimulante del sistema nervioso central para el déficit de atención, ajá, o a un anticonvulsivo para las crisis epilépticas, ¿sí? Y ya las intervenciones específicas de autismo, como pueden ver aquí, intervenciones sociocomunicativas, ajá, y tratamiento farmacológico, vean, ya entonces ya empieza a bajar el número de una manera considerable, ¿no? Solamente el 4%, solamente el 4.7% de las unidades de tercer nivel, el 4%, tenían la oportunidad de brindar alguna intervención para los déficits sociocomunicativos y o farmacológicos. Ajá. Y se aumentaba un poco más cuando solo le decíamos, bueno, tienes uno u otro, ¿no? El tratamiento farmacológico o el sociocomunicativo subía al 7% y otras intervenciones de habilitación en el desarrollo, es decir, si no tenían o sea, podría ser lenguaje, terapia física, el 7%. Por supuesto, predominaban las unidades de tercer nivel, que tienen especialistas, ¿no? Y las unidades de primer nivel, pues prácticamente se quedan sin posibilidad de intervenir. Es interesante porque las de primer nivel tienen un poquito de más para hacer tamizaje, pues como se espera, ¿no? Pero de todos modos es muy bajo, ¿no? 12%, ¿no? De las unidades, pues, pero ya no hay oportunidad de hacer intervención, ¿no? O sea, ustedes saben lo que implica pasar de aquí a acá, a un tercer nivel, o sea, poder llegar a un Instituto Nacional de Pediatría, ¿no? Sí, tiene mucha lógica este dato. Ahí voy. Y bueno, pues aquí está entonces representado, este es un mapa de la cobertura con el tipo de intervenciones. Lo que quiero mostrarles nada más, digo, el mapa se ve pobre, ¿no? Debería de estar llena de rombos, cuadritos, circulitos, triangulitos, ¿no? El rombo son intervenciones específicas para TEA, entonces vamos a buscar los rombos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chiapas tiene aquí, que es el DIF, ¿no? Oaxaca tiene, pero Guerrero no tiene, ¿no? Cancún no tiene, Quintana Roo no tiene, Baja California tampoco tiene. Es un territorio muy extenso, es un territorio muy grande, o sea, si un niño tiene que recibir intervención, pues cuánto tendría, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Que aquí sí hay un rombo que dice que es de intervenciones, pues si tú estás viviendo casi pegadito a Guatemala, ¿cuánto tendrías que trasladarte para poder llegar a esta intervención especializada, ¿no? Entonces, se parece un poco a lo que reportaron, regreso al estudio de Fombone como comparativo sobre nosotros, o sea, nuestra propia comparación, donde vean, donde de estos niños que ya estaban con diagnóstico, decía, solo 8 de estos niños, que representan el 22% de su muestra, estaban recibiendo un programa ABA, ¿no? Todos los demás estaban con terapia en lenguaje, ocupacional o conductual. Ajá, pero bueno, también de su muestra, pues nada más el 22% estaba como con una intervención específica. Casi termino, ¿no? Estos son ya porcentajes de unidades con instrumentos de evaluación para autismo por estado en el primer nivel de atención. Ojo, en el primer nivel de atención. Aparentemente Tlaxcala es un estado que se ha preocupado por la parte de la salud mental y la mayoría de sus unidades de primer nivel contaban con al menos un instrumento. Ajá. Luego le sigue Campeche y Baja California, pero vean, en general los porcentajes son abajo del 5%, o sea, no se alcanza realmente en porcentajes altos y hay estados en donde pues, es cero, no tienen nada, ¿no? Y para las intervenciones psicosociales en este primer nivel de atención, pues Chihuahua, vean el 16%, Coahuila y Ciudad de México, pero de ahí para allá menos del 2%, ¿no? Y pues también el panorama 0% en algunos estados, en el primer nivel. Esto es el segundo y el tercer nivel de atención, instrumentos de evaluación para TEA por estado.
ya sube aparentemente un poquito más, ¿no? 71% en Tlaxcala, Ciudad de México, pero en general, vean, Colima, vean, 25%, es menos del 25%. Y las intervenciones psicosociales también, menos del 25% en general, ¿no? Esta ya se las mostré. Entonces, bueno, pues así estamos, ¿no? Hay mucho que hacer, creo que esto es un panorama general, global, inicial, ¿no? Pues bueno que podemos empezar a mostrar nuestra realidad también hacia afuera, ¿no? Con esta publicación y las otras que se están preparando, ¿no? Pues es una realidad Entonces, bien dura. es dura. Necesitamos trabajar en el registro de estas personas, porque si no registramos el número adecuado, pues tampoco vamos a generar la necesidad, ¿no? O sea, si no hay, ¿cómo generamos la necesidad? Sí, es un resultado muy impactante, doctora. Y hasta como que, ¿cómo te atreviste a publicar eso? Digo, eso te lo contestarás en otro momento, pero pues se tenía que decir, ¿no? Pero, ¿qué motivó esta investigación con datos que suponías que ibas a encontrar con esto? ¿Cuál fue el motivo y si suponías que ibas a encontrar con esto? Híjole, honestamente digo, sí, si quieres que me sincere, mi protocolo inicial solo incluía esta parte de la demora, ¿no? Hasta ahí, en realidad, pues, la doctora Medina Mora fue quien lideró la parte de la infraestructura, quien puso sobre la mesa, ¿no? Que era necesario medir con qué, si el sistema de salud tenía la capacidad para la atención de estos niños, ¿no? Entonces, bueno, pues ella es una gran investigadora, ¿no? Y pues ella realmente me impulsó, o sea, honestamente cuando me dijo lo que íbamos a hacer, sí, yo estaba un poco atemorizada, yo estaba recién egresada de la maestría, entonces, pero gracias al apoyo de ella, pues este proyecto se impulsó, ¿no? Y bueno, por supuesto que coincidió con la publicación de la Ley General para la Atención de Autismo, ¿no? Que incitaba a las instituciones, bueno, exhortaba y sigue exhortando a las instituciones para realizar investigación, para atender a estos casos, para registrarlos. Entonces, fue un momento político que coincidió para poder obtener el recurso para conseguir estos datos. Pues súper relevante tu resultado, doctora, súper relevante porque aparte en tu artículo das directrices como en la última diapositiva que mostraste, la penúltima, y yo creo que a instituciones ONG como Domus podemos tener un gran aporte, ¿no? Y pues hacer sinergias. Bueno, vamos a dar pie a las preguntas. ¿Quieres comentar algo final, doctora, antes de las preguntas? No, adelante. Mariela. Con las preguntas. Tenemos dos preguntas que tienen que ver con variables sociodemográficas y luego un comentario. La primera tiene que ver, que lo retomó un poquito en una de las diapositivas, y que tiene que ver con el nivel socioeconómico. Dice, las familias que participaron en la investigación, ¿de qué nivel socioeconómico fueron? Y la segunda, en cuanto a la escolaridad, ¿qué escolaridad tenían los padres de familia a los que se les interrogó? Muy buena pregunta. Ahorita te puedo dar el dato. El nivel socioeconómico máximo, eso sí te lo puedo decir rápido, es como te decía, 12,000 pesos, o sea, ese era el ingreso mensual, el máximo alcanzado, ¿no? Y el mínimo eran 2,000, 2,500 pesos mensuales. Ajá. La otra es la escolaridad de los papás. Pues había variable, ¿no? Era variable, la mayoría estaban a nivel de preparatoria y licenciatura. Ok. Sí. Alguien más nos comenta que es una experiencia. Dice, en mi caso, yo como mamá primeriza no tenía ni idea del trastorno ni de cosas típicas del desarrollo de bebés, y mi hijo presentó algunas características, pero nunca las vi. Se hicieron más visibles hasta después de los 2 años, ayudado por mi papá, que aunque son malas las comparaciones, lo comparé con mis sobrinos y de ahí buscamos ayuda. Otra pregunta. Dice, hola, yo soy mamá y tengo sospechas, ¿a dónde debo recurrir? Consulta médica en el ISSSTE.
Ujú, ujú. Pues si tiene derecho al ISSSTE, sí. En ese sentido yo le diría, bueno, ahorita con lo de la pandemia, híjole, ¿a dónde podemos recurrir, verdad, Diego? Sí, caray. Está bien difícil, pero en la parte del sistema de salud para, para diagnóstico de desarrollo, yo les recomiendo en la Ciudad de México, pues el CISAME, ¿no? El Centro Interdisciplinario de Salud Mental, el que está en San Jerónimo, ¿no? Ese puede ser una opción. Y otra opción puede ser, no, pues creo que ese, porque, bueno, Domus puede ser otra opción, ¿no? Pero si estamos hablando de sistema público, ¿no? Ahorita Claro. Diego les podrá hablar de Domus, ¿no? Creo que es eso. O el ISSSTE, ¿no? Si usted tiene derecho al ISSSTE, ¿no? Sí. Sí. Tú, sí, Difícil Diego, contestar, adelante. no, difícil contestar esa pregunta, ¿no? Del sistema de salud, ¿dónde puedo acudir? Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. Cuesta Nosotros, trabajo. sí, Creo que aquí hay otra pregunta que se relaciona y que puede venir bien. Dice, ¿qué impacto tendría la colaboración de asociaciones civiles enriqueciendo la formación del personal de salud de primer nivel a nivel estatal? ¿Cuál sería la posibilidad de que esto ocurriera? Ujú. Pues creo que dentro de de la ley del espectro autista, que se está llevando, por cierto, a cabo en cada uno de los estados, ¿no? Menciona, hay un apartado en donde dice que las asociaciones civiles deben involucrarse, ¿no? Y deben participar en las actividades que lleve a cabo el sistema de salud. Entonces, en ese sentido, creo que las asociaciones civiles han tenido una participación mucho más activa, ¿no? Que nuestras instituciones públicas, ¿no? Tienen instituciones como Domus, pues tienen muchísima años de experiencia, ¿no? En términos de la atención de los trastornos del espectro autista. Entonces, creo que la posibilidad de que eso ocurriera, yo no sé qué piensas tú, Diego, pero creo que cada vez se están dando más estas mesas de trabajo, ¿no? sí, Entre el sector salud y las ONGs. Cada vez más estuvimos ahí en el Senado participando sí, muchísimas instituciones no gubernamentales, ¿no? De la sí. mayoría, yo diría, la mayoría. Fue un común denominador, ¿no? De poner en la Ajá, mesa la necesidad de crear esta sinergia de qué ajá, nos ajá. ofreces tú, ONG, Asociación Civil y Sistema de Salud, o cómo conjuntar este esfuerzo para mejorar esta Sí, práctica de atención. es correcto, es correcto. Entonces, la posibilidad, pues yo pienso que, digamos, cada vez hay más invitación a participar de la mano, ¿no? Cada vez hay más apertura, ¿no? Por parte del gobierno, y muchos de los cambios que se han impulsado en otros países han venido a partir de las asociaciones Así civiles, es. ¿no? De empujar al gobierno a trabajar en políticas de salud, en programas de intervención, en capacitación, en visibilizar el autismo, ¿no? Así es. De hecho, España tiene un gobierno que apoya muchísimo la atención Sí, al autismo, pero mucho. Y han hecho un sí. montón de cosas con el sector médico a nivel de gobierno. Sí, sí. Entonces, pues yo creo que para allá camina, ¿no? Para allá caminan Esperemos, doctora. Crucemos los dedos para que pronto sea, porque sí hace falta. Es un dato bien duro el de tu investigación. Yo creo que Sí. también que todavía falta este frente común, ¿no? Entre organizaciones de la sociedad civil para poner el tema desde acá debate o en el pleno político, Ah, pero poco a poco. ¿Alguien más pregunta sobre la investigación si se consideró el sistema de desarrollo integral para la familia, el DIF, en cuenta para el muestreo? Y se tomó, fueron pocas unidades. Tuvimos un poquito de problemas ahí para recabar los datos. Ajá. Hubo estados como Morelos, que sí, que prácticamente todas las unidades del DIF nos mandaron información. Hubo otros estados en donde no tuvimos información, pero sí representaron el menor número de unidades. Fue muy poco. O sea, en comparación con la muestra total, eran el menor número de unidades las del DIF. Uh-huh. Ujú. Bien. La mayoría, el que más participó fue el IMSS, ¿eh? Casi nos dio el 100% de sus unidades. El IMSS IMSS, sí, casi nos dio el 100 de sus unidades. O sea, la información. depende de quién esté en el IMSS o es el sector. Depende. Sí, ¿verdad? Sí, sí, depende. En este caso hubo muy buena apertura.
como mucha disposición. Eso es lo que, ¿no? Esa es otra, ¿no? Las cosas que no se ven en la investigación, pero bueno, depende también mucho de la disposición que tengan las personas que están en esos lugares, ¿no? Pues un gran trabajo de Para colaborar. Un gran trabajo de sensibilización hace falta, doctor, Es correcto. para mover esas cabezas. Es correcto, es correcto. Bien. ¿Algo más, Mariela, tenemos por ahí? Sí, bueno, agradecimientos para la doctora por compartir la investigación, qué excelente información. También nos comentan que trabajan en asociaciones civiles y que sí es determinante el nivel socioeconómico, ¿no? Para encontrar estos diagnósticos. También nos mencionan o nos preguntan más bien, ¿por qué considera que sigue siendo tan complejo unificar y establecer algún instrumento de tamizaje a nivel sector salud? Pues mira, de hecho a nivel de sector salud, o sea, no, lo que te decía, no hay una guía para el médico de primer nivel. O sea, está la guía de práctica clínica para autismo, ¿no? Que si tú la abres, es una guía pues para médicos y médicos que de alguna manera ya conocen, ¿no? Porque que tienen la formación, porque la guía te dice usar instrumentos como el CARS, como el ADOS, como el ADI, ¿no? Pues eso para alguien que no está capacitado en el tema, pues que eso y da lo mismo, ¿no? Pues quién sabe qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí falta una política pública que establezca, ¿no? Estos son los instrumentos que se van a usar en primer nivel de atención, que sean de fácil uso, que se pongan ahí en el certificado, como incluso en el de las vacunas, ¿no? Cada los 18 a los 24, a los 36 meses, tienes que aplicar el screening de autismo, ¿no? Sí hace falta un programa nacional de detección en primer nivel. Ahora, sí hay todo un debate en términos de los instrumentos, ¿no? Que sí tienen que ser evaluados en población mexicana, porque los instrumentos, los resultados varían de país en país, los ítems críticos varían de población en población, o sea, el ítem crítico del MCHAT en España o en Japón es diferente de los ítems críticos reportados en México. Ajá. Entonces, pues no se ha hecho porque no era un tema que se había puesto en la mesa, ¿no? Ahora el Navarro cada vez también está más interesado, ¿no? En ese aspecto de desarrollar instrumentos más breves, de fácil detección. Y en mi caso yo también estoy trabajando en un algoritmo, ¿no? Para médicos generales que les permita discriminar sin saber, sin tener conocimiento de autismo, y no para hacer el diagnóstico, pero como dice Diego, para reconocer señales tempranas, que no implique una capacitación, ¿no? Porque también en términos de costos, juntar a todos los médicos generales, ¿no? Es complicado, ¿no? ¿Algo más, Mariela, o ya no hay? No, yo creo que conclusiones, si quieren compartirnos un poquito y luego algunos avisos. Pues doctora, tu investigación y ese anuncio para todos está disponible en la red, ¿cierto? Es correcto, sí. Vale la pena leerla, vale la pena revisarla, porque pues nos involucra a todos en cuanto a prácticas, desde el conocimiento que tenemos. Como tú lo mostraste, una variable importante es el desconocimiento. Y pues Sí. vienes de quienes estamos al frente en cada lugar, ¿no? Para atender TEA. Entonces es un resultado que mueve mucho el tapete, pero hay que actuar. Muy bien, sí, claro que sí. Lo pueden conseguir y si no, pues me escriben y se los comparto con mucho gusto. Pues un gran gusto, doctora. Teníamos pendiente desde el año pasado que eras invitada a nuestro congreso. Se nos hizo ahora de esta forma, pero si para el 2022 ese congreso es posible, el 2023, ya estás. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. De verdad, muchas gracias por... Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí por su tiempo, por escucharme y bueno, por interesarse, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Fue una buena experiencia. Bueno, pues
Gracias. Estamos compartiendo la Sí. investigación de infraestructura en el chat y también vamos a hacer llegar a la base de datos que se inscribió el segundo, ¿no? Que también está de acceso libre, el otro que nos compartió, o todavía no está listo. Ese no es, o sea, es decir, yo se los puedo compartir porque ese no lo pueden Okay. descargar, se compra. Entonces, bueno, ya. Perfecto, claro. No, Pues no es entonces, para mí el dinero, no crean que es para mí, es de la revista, o sea, las revistas se adueñan se adueñan. de los artículos, ajá, Sí. realmente. Que no En ese pierda caso, la entonces será casa. por solicitud. No, a mí no me pagan ni un peso. Es que los artículos científicos también se compran, entonces, bueno. Sí, lo sabemos. Pero yo se los puedo compartir con mucho gusto. Entonces, ese será a través de solicitud. Sí, Ok. con mucho gusto se los comparto. Pues nada más agradecerle, doctora, también agradecerle a los participantes, comentarles también que estamos justo en el mes de la detección y del diagnóstico, ¿no? En Domus, por eso el motivo de la invitada de honor, y estamos también impartiendo algunos cursos respecto a este tema. Ojalá que poco a poco las instituciones, como habíamos hablado, ¿no? Sector salud y organizaciones de la sociedad civil, podamos hacer vínculos más fuertes en pro de la atención y de la detección oportuna. Y pues bueno, agradecerles a todos nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, cuídense doctor. mucho. Hasta Un luego. abrazo, bye. Bye. Luego, gracias. Bye.